Bueno, muy buenas noches. Damos gracias a Dios una vez más por otra oportunidad que nos permite de poder tener nuestro estudio bíblico. Este que les habla es el pastor Gilberto Miguel Rufat, uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica. Jesucristo es el Señor en la ciudad de Halton, Texas. Estamos estudiando Apocalipsis y hoy nos corresponde entrar a el capítulo 14, así que le invitamos a que busque su Biblia, Apocalipsis capítulo 14, y busque algo en que tomar nota. Mientras, pues agradecemos a Dios por esta oportunidad y aprovechamos para saludar a amigos en Cristo, hermanos en Cristo, debo decir, amigos, familiares, pastores que nos puedan estar viendo en este momento. Esperamos que sea de gran edificación. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a pasar a leer el capítulo 14, son 20 versículos. No creemos que nos va a dar tiempo de entrar en los detalles, pero podemos presentar por hoy un cuadro general y tal vez hoy nos vamos a ir de una forma un poco más pastoral. Verán por qué. Pero vamos a orar primero. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos, oh Dios, de que nos permitas a través de este medio, Señor, el poder comunicar, el poder hablar tu santa y bendita palabra. Palabra que tú revelaste, palabra que tú has preservado y palabra, oh Dios, que es de edificación a tu iglesia a través de la iluminación que provee tu amado Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, a toda justicia, ese conocimiento, Padre, de lo que es tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, a trazar tu palabra de manera correcta, reconociendo, Dios, como Pedro claramente establece que tu palabra no es de interpretación privada. Por lo tanto, permítenos interpretarla a la luz de tu propia palabra, de esos otros libros o cartas que contiene lo que nosotros llamamos la Biblia. También te pedimos, Señor, por aquellos que en tu gracia han de continuar respondiendo a salvación, que ellos también puedan, Padre, ser por tu Espíritu llevados al verdadero arrepentimiento y a la fe, que es solo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien damos gracias. Amén. Y amén. Busque su Biblia y vamos primeramente a leer el capítulo 14 y estamos en Apocalipsis, capítulo 14, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 1 y lee Apocalipsis 14, 1 de la siguiente manera. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el
cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Así que esa es la lectura que corresponde al capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando entramos en el capítulo 14 de Apocalipsis, estamos en un capítulo que vuelve a retomar algo que ya habíamos visto en el libro de Apocalipsis, porque desde el principio comentamos que este libro no sigue un orden cronológico. De hecho, los estudiosos han visto que sigue una estructura quiástica y se repiten ciertos elementos y se añade información nueva. Si recordarán, en Apocalipsis capítulo 7 fue el primer momento en que dentro del contenido del libro se habló de los 144,000, y ahora estamos en el capítulo 14 y vuelve y se toca el tema de los 144,000, y de manera parecida, pues si recordará o si no recuerda porque no nos ha seguido, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis es que el Cordero, quien es digno en el capítulo 5 de tomar los rollos, o sea, de abrir y de desatar los juicios sobre la gran ciudad, en el capítulo 6 empieza a abrirse cada uno de los sellos, y en un momento dado hay una pausa y se dice que antes de que se manifiesten todos y cada uno de aquellos sellos, debían primero ser sellados 144,000 en el capítulo 7, que correspondían a las 12 tribus de Israel. O sea que tenemos la protección de Dios, la cobertura de Dios sobre un remanente de Israel, teniendo cumplimiento lo que Dios había previamente establecido en el Antiguo Testamento, de que Él salvaría a un remanente cuando llegase el día de Jehová, el día de la ira de Jacob. Un remanente de Israel sería salvo. Lo mismo entonces tenemos en Apocalipsis capítulo 14, cuando regresamos tal vez 2 capítulos atrás, al menos al capítulo 13, uno atrás, y podemos ver cómo la primera y segunda bestia que se nos habla en el capítulo 13 van a ser los instrumentos que van a llevar a cabo el programa de Satanás con relación a la persecución y el juicio que se avecina sobre la gran ciudad, que se establece en el capítulo 12, pero los instrumentos que usa Satanás para ese juicio son la bestia
que sube del mar, Roma, y la bestia de la tierra que dijimos que representaba el liderato religioso de Judá, quien trabajaba mano a mano bajo la autoridad de Roma. Ahora en el capítulo 14 lo que tenemos es que en medio de ese cuadro, en medio de esa escena, vuelve a aparecer que Dios ha reservado, ha preservado, ha salvado o salvaguardado un remanente llamado los 144,000, y podemos en este momento ver diferentes antítesis que ya habíamos hablado. Por ejemplo, en el capítulo 13, una de las cosas que se nos dice con relación a la segunda bestia es que lleva a cabo falsas señales y con ella lleva a muchos de la gran ciudad a adorar a la primera bestia, a colocarse su marca. Y estamos viendo en el capítulo 14 la contraparte, mientras los que no son sellados llevan la marca de la bestia o el sello de la bestia. Por otro lado, el remanente escogido por gracia, o como el capítulo 14 muy bien señala en 2 ocasiones, aquellos que fueron redimidos por Dios, que redimidos es un término de haber sido comprados, rescatados, eran esclavos del pecado y por la gracia de Dios han sido perdonados. Estos y solo estos llevan entonces, como claramente se identifica iniciando la lectura del capítulo 14, dice, tenían el nombre de él, refiriéndose al Cordero, y de su padre escrito en la frente. Creemos que tanto el sello o la marca que se habla de la bestia en el capítulo 13 como el sello o la marca de los 144,000 no era una marca física literalmente. Necesitamos entender el contexto de por qué se habla de una marca en la frente o en la mano, porque tiene que ver con el pueblo del pacto. Para ello tiene usted que retomar el libro de Deuteronomio y recordar que cuando Dios, por medio de Moisés, comunica al pueblo de Israel que debían adorar a un solo Dios y les da el famoso Shema, la ley de Dios, les habla de manera figurada de que su palabra debía estar sobre el frontal de su cabeza y sobre su mano. De ahí sale la idea, sale del Antiguo Testamento. Cualquier judío podía entender ese concepto sale de Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, y voy a aprovechar para ir a Deuteronomio capítulo 6, porque posiblemente usted no lo haya visto. Ese es el contexto para entender la marca, y lo que está diciendo es que aquellos que no tuvieran la palabra de Dios en su mente y en sus manos, diciendo que la palabra de Dios tenía que gobernar nuestros pensamientos como lo que hacemos, los que tenían esa marca eran parte del pueblo de Dios, y los que no, entonces no eran parte de ese pueblo, porque no estaban viviendo de acuerdo a los preceptos o las ordenanzas dadas por Dios. Nos ubicamos entonces en Deuteronomio, en el capítulo 6, como ya hemos dicho, y vamos entonces a darle lectura. Deuteronomio, capítulo 6, y voy a comenzar desde el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y ahora viene el versículo 8. Y las atarás como una señal, como un sello en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. De hecho, los judíos llevaron esto a un término literal, y por eso usted ve que muchos de ellos se ponen la famosa cajita y tienen también en su mano, se ponen parte de los preceptos de la Torá, porque lo tomaron de una manera literal. Pero de ahí sale, esto es importante, no solamente para entender de dónde sale la marca, sino también porque nos permite identificar a qué pueblo hace referencia. El único pueblo que debía tener una marca, la marca de Dios, en la frente y en sus manos, era el pueblo de Israel. Roma no tenía ninguna marca en su frente ni en su mano. Pero por otro lado, todavía nos ayuda a identificar de qué está hablando.
Entonces está hablando de aquellos de Israel que por causa de haber sido redimidos, como dice el capítulo 14, guardaban por la gracia de Dios, vivían conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba en sus pensamientos, estaba en su frontal, miraban y juzgaban las cosas a la luz de la Escritura, y lo que hacían, lo que emprendían sus manos, lo hacían conforme a la voluntad de Dios y a la Escritura. Por lo tanto, está haciendo una distinción nuevamente. La Escritura siempre habla desde la caída del hombre en el libro de Génesis, de que toda la humanidad fue dividida. Toda la humanidad quedaría dividida en la caída entre aquellos que serían salvos bajo aquel hombre que nacería, aquel segundo Adán que nacería de la simiente de la mujer, y aquellos que quedarían ciegos y serían parte de la simiente de la serpiente. Todo el tiempo en la Escritura estamos viendo esa lucha y esa batalla entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Esto es importante nuevamente para entender el libro de Apocalipsis. Observe que fuimos a la Escritura y estamos dando una interpretación que tiene sentido, más allá que una explicación que toma la Escritura como la fuente, la base objetiva para interpretar Apocalipsis y no empezar a especular o a traer teoría. Así que ya sabemos qué es lo que está sucediendo. Los 144,000 representan nuevamente, conforme al versículo 3 y al versículo 4 de Apocalipsis 14, aquellos que fueron redimidos. Y claramente dice, versículo 3 al final dice, fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué significa haber sido redimidos? La palabra redención debe verse en el contexto de un esclavo. Eran esclavos del pecado, pero por la gracia y la misericordia de Dios fueron comprados. Eso significa el término teológico, haber sido redimido. Significa haber sido rescatado, porque éramos esclavos. Dios nos compró. ¿Y nos compró qué? Nos compró por medio del Cordero. Aquí viene también no estoy en un orden, otra antítesis. Tienes la segunda bestia, la antítesis de la segunda bestia en el capítulo 13, que tiene 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Y vimos que esa segunda bestia es llamada el falso profeta. Y ahora estamos viendo el verdadero cordero. O sea que hay un falso sistema, como algunos llaman, de creencia que lleva a algunos a la perdición. Pero ese falso sistema del que habla Apocalipsis no fue un sistema inventado por Roma. Pues los judíos nunca siguieron creencias romanas. Los judíos sí creyeron los dichos de los escribas y de los fariseos. Por eso Jesús le dijo a sus propios discípulos que tuviesen cuidado con la levadura de los fariseos, porque muchos habían comido de sus enseñanzas y se sentaban en la cátedra de los escribas y de los fariseos. No de Roma, de ese liderato que había cambiado la Escritura y que posteriormente sabemos que de ellos se van a desprender 2 obras que son las obras más importantes para los judíos que guardan de alguna manera, según ellos, la Torá, y estamos hablando del Talmud. Tenemos tanto el Talmud de Jerusalén como el Talmud de Babilonia, siendo ese Talmud las interpretaciones, los dichos que fueron recogidos de parte de aquellos líderes, de aquellos que dirigían las sinagogas que se desarrollaron luego de la destrucción del primer templo. Y que posteriormente estos líderes que van a terminar sustituyendo a los sacerdotes, porque al no haber templo, al no haber un lugar donde llevar a cabo las ofrendas, estos líderes que empiezan a dirigir al pueblo se van a convertir en el foco de atención del pueblo y van a seguirlos, y estos van a generar un sistema falso que Jesús mismo testifica y los evangelios recogen, que eran tradiciones de hombres que no se conformaban a la palabra de Dios. Esto es, no estaban interpretadas de acuerdo a la Escritura. Así que tenemos por un lado, nuevamente,
dos sellos, los que son sellados con la marca de la bestia y los que son sellados por Dios. Y tenemos el falso cordero del capítulo 3, que tiene dos cuernos como de cordero, pero habla como dragón porque trabajaba para el dragón. Y tenemos el verdadero cordero. Este cordero en el capítulo 14, versículo 1 dice: después miré y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Esta es la única mención al monte de Sión en el libro de Apocalipsis. Y es importante que identifique el cordero en el monte de Sión. Sabemos que el cordero claramente ha sido identificado en el libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Porque cuando Juan por primera vez ve los rollos y se pregunta quién es digno para desatar aquellos juicios, uno de los ancianos le dice que el cordero de la tribu de Judá ha vencido la raíz de David, y obviamente está refiriéndose a Jesucristo. No tenemos duda que ese cordero es Cristo. Pero ¿por qué está en el monte de Sión? Bueno, nuevamente, para entender esto y no estar especulando, necesitamos tener conocimiento del Antiguo Testamento. Y es que específicamente tal vez podríamos decir a David, al mismo el que se le dio la promesa de que de su simiente vendría un rey, a David se le profetizó que el rey tomaría el reino en el monte de Sión. Y que sería en el monte de Sión que él reuniría a su pueblo. ¿Dónde está eso? Salmo capítulo 2. Vamos al Salmo capítulo 2. Todo está en la escritura, amados. Vamos al libro de los Salmos. Le confieso que los Salmos no era un libro que fuera de mis libros más leídos o favoritos. Lo encontraba un libro en un momento dado de oraciones, de dichos, de inquietudes de David. Pero cuando empecé a estudiar el primer sermón de Pedro en Hechos 2, y vi la cantidad de referencias al libro de Salmos y cómo cada una de esas referencias apuntaban claramente o señalaban que Dios había utilizado a David para profetizar cosas muy profundas. En otras palabras, aprendí que los salmos eran muy cristológicos y no lo había visto. Y esa fue mi experiencia personal. Fue el estudio de ese sermón de Pedro el día de Pentecostés. Hace un sinnúmero de señalamientos con relación a David, y esas escrituras, esas referencias o alusiones procedían de los salmos. Y eso me llevó entonces a ir a los salmos y descubrir que David recibió, si los salmos se escribieron 1000 años antes de Cristo, tenemos una cristología mucho antes, por ejemplo, de Isaías 53, que fue 700 años antes de Cristo. O sea, David 300 años antes de Isaías había profetizado al Mesías, su resurrección, su reinado. Y vamos a ver Salmo capítulo 2. Es el capítulo que le dijimos que fuéramos a la escritura, y vamos a dirigirnos específicamente allí al versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Dónde Dios colocaría a su rey? Sobre el monte Sión, mi santo monte. Y esto no solamente es importante, hay muchas lecturas que podríamos hacer en el Salmo, pero voy a ir, después de haber visto que el Salmo 2, versículo 6, claramente identifica que el rey o el cordero estaría sobre el monte de Sión. Podemos ir tal vez al salmo más citado en el Nuevo Testamento, el salmo mesiánico más importante, y no es otro que el Salmo 110. Vamos al Salmo 110. Este fue el salmo de base que Jesús utiliza en el capítulo 22 de Mateo para preguntar a los fariseos quién era el hijo de David, a lo cual ellos no van a poder responder, y luego dice la escritura que ya
no le hicieron más preguntas o cuestionamientos a Jesucristo. Eso está en Mateo capítulo 22, lo va a ver en la última perícopa, el último tema del capítulo 22. Pero en el Salmo 110, voy a leer el 1, pero es el versículo 2 el que quiero hacer algún énfasis. Pero voy a empezar desde el 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor. Ese Señor es Adonai, Jesucristo. Es una conversación entre Dios Padre y Dios Hijo. Y vea que esto es importante porque Apocalipsis 14:1 identifica que los 144,000 no solamente llevan el nombre de él, del Cordero, sino el del Padre, mostrando que ambos trabajan, que ambos son parte del mismo plan, tal y como Jesús le dijo a Felipe: si me has visto a mí, has visto al Padre, porque él quería: muéstranos al Padre y nos basta. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el momento en que posiblemente el Salmo 110 el cumplimiento de Daniel 7. Es el momento en que el Hijo del Hombre se sienta para hacer juicio. Y mire lo que va a decir el versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Así que la vara de Dios, aquel que vendría a regir las naciones, que es Cristo, está nuevamente ubicado en el momento del juicio sobre Sión. El Cordero está sobre Sión, no solamente protegiendo, y está con los 144,000 que él vino a redimir, y esto es importante, sino también está sobre el monte de Sión como el juez y el vengador de su pueblo. Dijimos que la primera mención a los 144,000 venía o procedía de Apocalipsis 7. Y una de las cosas que vemos en el capítulo anterior, en el Apocalipsis 6, es que cuando se abre uno de los sellos, se ven las almas de aquellos que habían muerto por causa del testimonio, y ellos clamaban por venganza, por justicia de aquellos que les habían matado, les habían perseguido. Así que tenemos por un lado al Cordero que viene a hacer juicio sobre aquellos que persiguen la iglesia, pero también el Cordero que redime a los 144,000. Ahora establezco un punto que tal vez es sencillo, pero para mí es maravilloso. Es que los 144,000 que son sellados en el capítulo 7 están en el capítulo 14, todos, sin restar a uno, todos están con el Señor. A Dios no se le pierde ninguno de sus hijos. Él no selló 144,000, pero luego en la presencia de Dios habían 144,000. Menos, estaba la misma cantidad, no habían 130,000, estaban los 144,000. Mira el versículo 4, regresamos a Apocalipsis 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Se nos dice que ellos, y solamente ellos en el versículo 3, podían cantar. Porque ellos solamente podían cantar, podían adorar. Porque aunque vemos en el libro de Apocalipsis, como lo vemos en la escritura desde el libro de Génesis, una angelología, ángeles, seres espirituales, que como muy bien establece el libro de Hebreos, algunos de ellos Dios los separó para el beneficio, son siervos a favor de aquellos que heredarían la vida eterna. Aunque ellos conocen el plan de Dios y los vemos en función, siendo utilizados por Dios, los ángeles que están en la presencia de Dios no fueron redimidos. Ellos no conocen el cántico de la redención. Porque hay ángeles que pecaron, pero para esos ángeles Dios no estableció redención. Es maravilloso que Dios haya querido salvar solo o redimir solo en Cristo a un pueblo que había pecado contra él. Sin embargo, Dios no lo hizo con los ángeles. Yo no he visto absolutamente ningún teólogo
que diga que no puede creer o que Dios es injusto porque redime hombres que son un poco menor a los ángeles, pero no trazó ningún plan para redimir ángeles. Si la base es que Dios tiene que ser justo para con todos, ahora lo saco desde el enfoque tradicional de que la injusticia está en que Dios solo redima a un grupo de hombres mientras deja a otros en su oscuridad. ¿Qué contestación tiene usted para los ángeles que cayeron y que pecaron? Dios no trazó ningún plan de redención para ellos. Sin embargo, la Escritura dice en el libro de Hebreos que el Hijo vino para redimir hombres y mujeres que nos habíamos revelado de la misma manera para con Dios. Y que nos redimió no porque lo merecíamos, ni porque lo alcanzamos por nuestras obras, pues la descripción que se está dando en el versículo 4 y 5 acerca de que eran sin contaminación, de que en sus bocas no fue hallada mentira, no está diciendo que por causa de vivir a cierta altura espiritual o haber cumplido con una normativa delante de Dios, pasaron a ser salvos. No, está hablando de que la razón por la que son hallados puros, la razón por la que en sus bocas no hay mentira para con Dios, es precisamente porque eso significa haber sido redimidos. Fuimos comprados y totalmente perdonados, justificados. A los ojos de Dios, ese pueblo que Dios compró, lo compró, como dice Efesios, Él los redimió para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Es algo que a nosotros se nos hace difícil entenderlo, porque seguimos viendo que no necesariamente nos conformamos completamente o vivimos a la altura de la Escritura y no siempre hacemos la voluntad de Dios como deberíamos. Pero para efectos de la obra de Dios, para efectos de lo que Dios determinó, para efectos de lo que Cristo cumplió, esa perfección que se ve en el versículo 4 y 5 de los que son sellados, es la perfección que Dios ve, no en nosotros, en la obra de Cristo. Eso es glorioso. Porque entonces nuestra fe, nuestra tranquilidad no está en nuestros actos. No pensamos que vamos al cielo porque nunca hemos mentido, porque siempre hemos sido puros, porque si de eso se tratara, ninguno iríamos al cielo. Ninguno iría al cielo. Pero qué glorioso que la obra de Cristo es completa, que la obra de Cristo es perfecta, que los que Él selló, todos y cada uno de ellos podían cantar. Los mismos que selló son los mismos que están en la presencia de Dios. Ni uno solo se extravió, porque lo que Dios hace es perfecto. Por eso la Escritura claramente habla y testifica en el versículo 12 más adelante. Aquí está la paciencia de los santos. La palabra santos nuevamente es en el sentido teológico de aquellos que han sido separados, no de aquellos que han alcanzado un estado de perfección. Ciertamente la Escritura nos llama a vivir en la santidad y a procurar esa perfección, a vivir a la altura de la medida de Cristo. Pero por otro lado, esa misma Escritura establece que ningún hombre da la norma ni llega a esa perfección. Nadie la tendrá hasta que Cristo regrese y nuestros cuerpos sean totalmente redimidos. Hemos sido redimidos, perdonados en el alma, pero de alguna forma o manera la Escritura todavía ata, liga, no nos explica que nuestro cuerpo todavía es parte del proceso por el cual tenemos tendencia a ser seducidos al pecado. Por lo tanto, hasta que no salgamos de este caparazón, por así decirlo, que era la idea griega, y no es que pensemos en el gnosticismo, pero la idea gnóstica era que el problema del hombre era la habitación, era el cuerpo en el que vivía. El hombre es perfecto en lo interno, pero es la carne la que lo lleva, las pasiones la que lo destruye. Y el cristianismo no plantea eso, porque en el gnosticismo el cuerpo no es redimido, solo el alma. Pero en el cristianismo, a diferencia de otros sistemas, hemos hablado, cuando Dios salva a un hombre, no solamente salva el alma, lo salva completamente y nuestro cuerpo va a ser transformado. Hay una resurrección, hay un cielo y tierra nueva en el que vamos a habitar. Hasta que eso no acontezca,
Ninguno de nosotros damos la norma. Sin embargo, Juan dice en Primera de Juan, el mismo autor de Apocalipsis, en el capítulo 3, hijitos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que hoy seamos llamados hijos de Dios. Nos dice que ya somos hijos de Dios, aunque no somos todo lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es santo. Sí que es maravilloso ver que la fe, dice el versículo 12, que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La salvación no es el resultado de la perseverancia, sino que la perseverancia de esto es el resultado de haber sido redimidos. No somos salvos por un esfuerzo, sino que los verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin por causa de que la obra de Dios es completa. Pablo no se equivocó, ni fue su posición, ni fue su teoría cuando dijo en Filipenses 1:6, estando convencidos que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pablo no está diciendo que la redención no fue suficiente en la cruz. Claramente el pago fue hecho. La transferencia fue consumada. Cristo cargó nuestro pecado. Su justicia le es atribuida al creyente. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en Romanos 1:18 nos dice que éramos hijos de ira, que estábamos bajo condenación. ¿Qué sucedió? De ira, estar en paz para con Dios. Son dos estados diametralmente opuestos. Ira, paz. Paz, ira. ¿Cómo llegamos a la paz? Por medio de la justificación. ¿Cómo obtuvimos la justificación? Por medio del acto de la redención. Porque en esa compra, cuando Cristo da su vida, nos perdona completamente. Romanos 8:29 claramente establece, le dije que hoy me iba un poco más pastoral. Romanos 8:29 establece que no fuimos solamente perdonados, sino que el propósito de Dios en Cristo era hacernos conforme, usa en griego zoomorphos, a la imagen. ¿De quién? De Cristo. Así que Dios está trabajando en nuestra vida. Y trabaja de todas maneras. Trabaja en el quebranto, en el dolor, en la enfermedad, en cada área de nuestra vida. Y está establecido en Romanos 8:28, en el versículo anterior, que cualquier evento o cosa que Dios permite en la vida de uno de aquellos por los cuales Él murió o redimió, todos y cada una de esas situaciones ayudan y obran para bien. Ese es el resultado de Romanos 8 al final. El amor de Dios no puede ser quebrantado. Por lo tanto, Pablo puede expresar con toda claridad, con contundencia, sin ningún temor, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, enfermedad, COVID, menciónelo. Nada nos separará de ese amor. Sí que es maravilloso que estos 144,000 hablan de lo que es la obra de Dios. Por lo tanto, hay una aplicación directa a los creyentes, y es lo que espero que usted esté pudiendo ver en este cuadro. Claramente, antes de ese juicio que se va a desatar sobre la ciudad que ha caído, que se le llama Babilonia en el versículo 8. De hecho, esta es la primera vez que se describe la ciudad como Babilonia. Y se habla de Babilonia en el capítulo 14, en el capítulo 16, en el capítulo 17, en el capítulo 18. Se habla de la caída de Babilonia. Pero esta Babilonia, esta ciudad que va a ser juzgada, es la misma Babilonia de Apocalipsis 11:8. De aquella ciudad donde Cristo fue crucificado. Y desde el capítulo 14 ya se habla de esa caída que luego vemos en el capítulo 17 y especialmente en el 18, que hay un cántico, una alabanza en el reino de los cielos porque ha sido juzgada aquella ciudad. Y ya hemos hablado, entraremos posteriormente
ha sido juzgado, y principalmente en el libro de Apocalipsis se señala que la razón de ese juicio principalmente y primordialmente es por haber perseguido a los santos, por haberle dado muerte, pero fueron culpables de la muerte de Cristo. Pero antes del juicio se nos dice en el versículo 6 que los moradores de la tierra, ¿quiénes son los moradores de la tierra? La primera tal vez referencia a los moradores de la tierra está también en Apocalipsis 6. Pero específicamente se habla de los moradores de la tierra en el mismo capítulo donde se define dónde está la ciudad. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 11. Porque vemos estos pasajes inmediatamente, es que los moradores de la tierra, esto es toda la humanidad. Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 10. El enfoque es en el 10, pero voy a comenzar la lectura en el 8. Está hablando de la muerte de aquellos dos testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto ya había sido usado. Esa expresión no es de Juan, esa expresión procede de Isaías. Ya Isaías, 700 años antes de Cristo, le había llamado al pueblo que de manera espiritual delante de Dios se habían convertido en Sodoma y en Gomorra. Dice, donde también nuestro Señor, versículo 8, fue crucificado. La ciudad donde Cristo fue crucificado, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es irrefutable, es Jerusalén. Pero continuamos la lectura. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Por 3 días y medio no permitirán que sean sepultados. Ahora, en 3 días y medio, y preste atención, ¿cómo podría verlo toda la tierra? En nuestro tiempo alguien podría decir, bueno, pues ahora tenemos medios del internet, de otros lugares, por la televisión, los medios de comunicación masiva. En el primer siglo, ¿cómo podían saberlo? Pero estoy consciente de que cuando uno comienza a leer ese versículo 9, da la impresión de que el mundo entero va a ver la muerte. Pero no hay ni el tiempo para que el mundo vea la muerte completamente en 3 días y medio. La razón por la que se expresa de esa manera es porque literalmente al momento de que Juan escriba, el pueblo de Israel, por medio de cada una de las diásporas, de aquellas persecuciones, del juicio de Dios, habían quedado dispersos por todo el mundo. El mejor pasaje para que usted pueda entender lo que le estoy hablando es el día de Pentecostés. Lea que el día de Pentecostés, que no vendrían todos los judíos, pero los judíos más religiosos y los más cercanos, lea la configuración de dónde venían, cada uno venían de todo el imperio. Romanos de todos lugares del mundo antiguo, porque los judíos estaban dispersos por todo el mundo. Pero el versículo clave, usted dice, a lo mejor yo no lo entiendo todavía, pastor, dice el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los moradores de la gran ciudad. ¿Y cuál es la gran ciudad? Jerusalén. Por lo tanto, los moradores de la tierra está haciendo una referencia al pueblo judío. Ellos se gozarían. Y lo tenemos en el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno predicado a los moradores de la tierra. Porque la primera misión que Jesús le asigna a sus discípulos, la primera encomienda, de hecho, una encomienda que no finaliza ahí, porque posteriormente vemos que esa encomienda va a tener una expansión posterior a la resurrección, pero hasta ese momento Jesús les va a encomendar que el evangelio debía ser principalmente y debía limitarse a los judíos. Mateo capítulo 10. Y Jesús claramente dice en el versículo 23 que cuando ellos estuviesen casi acabando de cumplir la tarea, estarían predicando todavía en la extensión de Judea, verían al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Quién viene a hacer juicio en las nubes? Apocalipsis capítulo 14, versículo 14.
Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. ¿Quién viene a hacer juicio? El Hijo del Hombre. Pero el Evangelio debía ser predicado primero. ¿Y qué dice Mateo capítulo 24? Que el Evangelio debía ser predicado y que luego de que fuese predicado, entonces verían el cumplimiento de la abominación de desolación que habló el profeta Daniel. Es el mismo cuadro. Mateo 24 profetiza que el Evangelio sería predicado primero en la extensión de Judea, e inmediatamente cuando eso estuviese aconteciendo, verían, como Lucas lo describe, los ejércitos romanos. Sería Jerusalén rodeada de ejércitos. Corresponde de la misma forma y manera. Voy a dejar posteriormente para hablar un poco de Babilonia, porque hay tiempo para hablar posteriormente de ello. Pero los últimos versículos, para tal vez cerrar con algo más, y tendremos que entrar en otros detalles. Quiero que vea que hay una descripción también que corresponde a Jerusalén. Lo que se va a juzgar es una viña. La hoz va a ser lanzada, va a atravesar la viña. De hecho, el capítulo 14, principalmente, si usted mira su nota, tiene un sinnúmero de referencias a Isaías. Y de Isaías precisamente viene el concepto de que la viña es Israel. Quiero leerlo antes porque esto también nos ayuda a identificar qué es lo que Dios va a cegar. Vamos a ir, profeta Isaías capítulo 5, y ya vamos a estar terminando por hoy. Hay mucho que decir, pero vamos poco a poco, y observe nuevamente que vamos interpretando la Escritura con la Escritura, sea utilizando pasajes del propio libro de Apocalipsis, o sea del Antiguo Testamento, pero no especulando, no inventando. En Isaías capítulo 5, mire lo que dice el versículo 7. De hecho, ya esta imagen había sido utilizada en el Antiguo Testamento, porque Dios describe el futuro glorioso de Jerusalén, pero antes de ese futuro glorioso vendría un juicio. Y se habla de la parábola de la viña en el capítulo 5. Y mire lo que dice el versículo 7. Ciertamente, no dice a mí me parece, posiblemente. El lenguaje no es ambiguo. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué nos lleva a Isaías 5:7? Porque Apocalipsis 14:19 dice que lo que él viene a cegar es la viña. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña. Este concepto de que ya los campos estaban listos tampoco viene de Apocalipsis, pero sí proceden de Juan. Juan tiene un capítulo donde ya este tema se ha tocado. Cuando en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús está con la mujer samaritana y los discípulos vienen después de haber comprado alimento, Jesús inmediatamente les dice que su alimento, que su comida era hacer la voluntad de Dios. Y los discípulos se confunden porque hizo facto, al momento, al instante, Jesús les dice, mirad los campos, porque la mies está madura. Pero hablaré después un poco más de que este momento de la hoz, quien lo anunció con toda claridad, y posiblemente usted no lo vea con claridad en este momento, yo creo que eso es una de las cosas que hace difícil Apocalipsis, que necesitamos un conocimiento amplio de la Escritura, porque cada referencia está en algún lugar, solo dónde encontrarla. ¿Sabe quién habló de este momento contemporáneo con Jesús? Juan el Bautista. ¿Y quién es Juan el Bautista? Jesús dijo que era el profeta de Malaquías.
¿Y qué vendría a ser el último profeta según Malaquías capítulo 4? Anunciar el día de la ira de Jehová. ¿Y cómo empezó su ministerio en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista? El hacha está puesta. Él viene a hacer juicio. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Él viene a separar lo que es de él, lo que él compró, lo que él selló, de lo que no lo es. ¿Y a quién le estaba hablando Juan el Bautista cuando en Mateo 3 hace la aseveración? ¿Al mundo? ¿A los gentiles? ¿Al liderato religioso? A la gran ramera, que había venido para mirar lo que Juan hacía, para hacerle preguntas y cuestionar lo que le van a cuestionar a Jesús. ¿Con qué autoridad bautizaba? Y cuando Juan les contesta que él no es el Mesías, se van a rebelar con él. Pero Juan lo sabe de antemano. Por eso les llamó generación de víboras. Porque literalmente pertenecían a Satanás. Juan había dicho en el Evangelio de Juan capítulo 8 que los judíos que no creían no tenían por padre a Abraham. Le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes no hacen las obras de Abraham, porque ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. La serpiente del capítulo 12, diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y ustedes son homicidas. Vamos a dejar hasta aquí el estudio del capítulo 14. Para mí es fascinante el libro de Apocalipsis. Es maravilloso poder ver cómo la Escritura guarda nuevamente correlación, congruencia, correspondencia. No se contradice cuando permitimos que la Escritura interprete la Escritura. Dios nos ayude, será hasta el próximo estudio, si Dios así lo permite. Oramos. Padre, te damos gracias por habernos permitido una vez más trazar tu bendita palabra. Agradecidos de este momento. Te pedimos, oh Dios, que más allá de entender lo que significa la señal en la frente o el número de los 144,000, mis hermanos, tu iglesia puedan, los que nos escuchan, ver la parte más básica y más importante, que si podemos estar seguros es porque tú nos redimiste, que esa redención es completa y segura, que cada uno de aquellos que ha sido redimido jamás se perderá, que podemos cantar aún cuando hayamos atravesado y tengamos que atravesar situaciones difíciles. Pues estos que cantaban, dice la Escritura, que muchos de ellos habían sido decapitados. Sin embargo, aun cuando tuvieron que dar su vida por ti, oh Dios, podían ahora mirar con una perspectiva de eternidad y darte gracias, porque es mejor estar contigo que estar en este mundo. Pero es triste que muchos de nuestros hermanos no entienden, viven ciegos porque aman este mundo. Y es posible que muchos de ellos no sean ni hermanos, porque tu palabra claramente identifica en 1 Juan capítulo 2 que aquellos que aman el mundo son tus enemigos. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a deleitarnos en tu palabra, pues ella en un mundo de oscuridad es la única lámpara segura, es la única verdad que podemos mirar, atender y vivir sin pensar que podemos estar errando, porque tu palabra es verdad. Santifícanos en tu palabra, como Jesucristo dijo, pues tu palabra es verdad. Bendice a tu pueblo, Señor. Salva al perdido. Si alguien nos está escuchando, Dios, que pueda entender que solo en Cristo hay salvación,
que solo a través de Cristo hay redención, que solo a través de Cristo puede haber una alabanza real, que es en Cristo en que están encerrados todos los misterios, es en Cristo y solo en Él, que una multitud de hombres y mujeres a través de las edades podrán cantar el cántico de redención. Te damos gracias pues en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien oramos. Amén y amén. Dios bendiga.